Hola a todos, hola a todas, muy buenas tardes. Les saluda por acá el profesor Rolando Cisternas. Les mando un fuerte y caluroso abrazo a todos y a todos y a todas, perdón, integrantes de nuestra comunidad de CST. Eh, Vamos el día de hoy a estar conversando sobre las indemnizaciones desde Coquimbo. Esperando la clase, Franci. Un saludo grande, mi querido norte. De allá somos y queremos ser. Eh, Como les decía, vamos a estar el día de hoy conversando acerca de las indemnizaciones. Hemos estado abordando la temática del término de la relación laboral. Estuvimos viendo en su oportunidad el finiquito, las causales de término, recordarán ustedes. Estuvimos viendo la reserva de derechos, ya las formalidades que se tienen que cumplir para proceder a desvincular a un trabajador de la empresa. Esto es clave que ustedes, estimados y estimadas eh, asesores de pequeñas y medianas empresas, asesores comerciales, tributarios, perdón, o contables, también lo manejen porque obviamente son materias que muchas veces nuestros clientes requieren que nosotros manejemos bien, ya puesto que hay ciertos errores que no se pueden permitir en esta materia, considerando que estamos lidiando con algo muy sensible para el trabajador, que son sus remuneraciones y este eh, residual que queda una vez que finaliza la relación laboral, que son sus indemnizaciones. De hecho, en el ámbito de las relaciones laborales, pocas materias son las que generan tanta incertidumbre y a su vez tanto impacto económico como lo son las indemnizaciones derivadas del término del contrato de trabajo. Ya, o sea, es un tema súper sensible, ¿ya? Y las personas, bueno, que están hoy aquí conectadas, lo van a ir viendo y, bueno, las personas que no se pueden conectar, cuando nos vean en diferido, la idea también es que puedan tener eso súper presente. O sea, dentro de las relaciones laborales del mundo del derecho del trabajo tenemos muchas materias que son súper importantes, ¿ya? Algunas más que otras, pero dentro de todas estas materias tan importantes, el tema de las indemnizaciones genera mucha incertidumbre y a su vez mucho impacto económico. Una decisión mal adoptada por el empleador, por ejemplo, un cliente, si usted está asesorando a una pyme, esa pyme tiene trabajadores y toma una mala decisión, invoca mal una causal, calcula en forma incorrecta un finiquito. Todo esto puede traducirse en contingencias legales relevantes, en judicialización y costos muchas veces superiores a los previstos. ¿Ya? Yo tengo previsto pagarle 3 millones de pesos por los años de servicio, pero de pronto hice mal el cálculo y me terminan demandando por más, por un recargo legal de un 30%, por un, por una serie de, eh, ¿cómo se llama? Prestaciones que a juicio del trabajador se la deudan, etcétera. Y es por esta razón que comprender cuándo corresponde pagar indemnizaciones, em, saber cuáles son los fundamentos legales de la indemnización y cómo deben calcularse correctamente, que esto lo más probable, respecto al tema del cálculo, quizás lo podamos ver en alguna jornada de ejercicio práctico de cálculo de indemnizaciones. Es no solo una cuestión técnica, chiquillos, chiquillas, sino que es una herramienta esencial de gestión del riesgo laboral, ¿ya? Eh, Acá, y yo, bueno, siempre en mis capacitaciones, cuando yo hago asesoría de empresa, yo siempre les digo a los empresarios, a los dueños de empresas, a los accionistas de empresas y a las personas que asesoran empresas,
que si yo soy la empresa y mi empresa es una pequeña empresa, no sé, que importo artículos de electrónica, y yo me hice el sitio web, yo me encargo de comprar las mercaderías por internet, ¿ya? Yo me encargo de la internación, yo me encargo de la distribución, de la publicidad, de la venta, yo voy a despachar incluso en mi auto. Es decir, la empresa soy yo hago todo. No necesito un tercero que me ayude, pero cuando ya el volumen es tan grande y requiero contratar los servicios personales de otra persona, el trabajador, cambia todo, cambia todo. Ya no solamente me tengo que fijar en cumplir con los requerimientos aduaneros, tributarios, contables, etcétera. Ya cumplir con el tema del pago del IVA, el servicio de impuesto interno, ya, sino que ahora, como tengo una persona trabajando, cumpliendo una jornada, desempeñando servicios personales, yo me tengo que enfocar en el cumplimiento de la normativa laboral. Por eso es tan importante cuando yo paso de ser un emprendedor individual a contratar los servicios personales de otras personas que me ayuden con el emprendimiento, tener presente, además de las otras normativas, la normativa laboral. ¿Ya? Entonces, significa manejar estos conceptos no solamente una cosa técnica, sino que una herramienta esencial de gestión del riesgo laboral. Vamos a estar viendo las principales indemnizaciones en este webinar que operan en materia laboral. Vamos a estar revisando su origen normativo en el Código de Trabajo, los criterios interpretativos más relevantes. El objetivo principalmente es poder entregarles una mirada clara, estructurada, aplicable, que les permita a ustedes, como asesores, identificar los distintos escenarios de riesgo que se pueden encontrar en estas materias y tomar mejores decisiones y evitar errores frecuentes que suelen detectarse tanto en procesos de fiscalización como en los tribunales de letras del trabajo, ¿ya? Porque en materia laboral muchas veces el problema no es el término de la relación laboral en sí mismo, sino la forma en que ésta se gestiona. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando el otro día del finiquito, los principales errores que encontramos en el finiquito, o cuando no se cumplen las formalidades del término de la relación laboral? De pronto nos falta la carta o en la carta nos argumentamos la causal que estamos invocando para terminar la relación laboral y nos quedamos sin una herramienta de defensa a la hora de un juicio, ¿ya? Entonces, ojo, súper importante tener presente eso. Em, entonces, acá de pronto nosotros tenemos que preguntarle al dueño de la empresa, al asesor de la empresa, si la empresa que yo estoy asesorando, representando, está realmente preparada para enfrentar el verdadero costo de un despido mal gestionado, o simplemente espera que esto nunca ocurra. Porque acuérdense, en materia laboral, el problema no suele ser el despedir a un trabajador, porque el despido, la desvinculación es parte natural de la gestión, del trabajo en sí. Lo que es un problema es desconocer las indemnizaciones que la ley exige o las consecuencias económicas que pueden derivarse de un error. Ojo con eso, ¿ya? Importante que esa reflexión ustedes la tengan presente. Tengan también presente que en Chile los tribunales laborales solo en el año 2023 procesaron cerca de 40.000 causas nuevas y los despidos injustificados de esas 39.000 y tantas, casi 40.000 causas nuevas, los despidos injustificados representaron más de la mitad de estos casos, ¿ya? O sea, 39.000 y tantas, 40.000 causas laborales, ¿ya? De ellas, más de la mitad correspondían a despidos injustificados, demanda por despido injustificado. Además, las causas laborales han tenido un crecimiento exponencial tremendo. Solamente les voy a dar un dato. En el año 2009, cerca de 26.000, 27.000 causas laborales se estaban tramitando en ese entonces. Ya en el año 2024 estábamos cercanos a los 100.000 causas. Eso significa que cada vez es mayor la judicialización
de los conflictos laborales. Y aquí obviamente es súper importante conocer bien la normativa y evitar esto. Porque otra cifra que les voy a entregar, en la mayoría de los casos de despido injustificado por mala aplicación de la causal de necesidades de la empresa, cuando se llega a término esa causa, en la mayoría de los casos, el Tribunal de Letras del Trabajo le da la razón al trabajador que demanda. El empleador no logra acreditar que la causal está debidamente justificada, ¿ya? Esto no es un fenómeno aislado, ya es una señal clara de que el riesgo laboral hoy día es más probable que excepcional, ¿ya? Por eso el rol que ustedes cumplen ahí es importantísimo, ¿ya? Algunas cuestiones previas, ¿ya? Em, por ejemplo, una trabajadora con 14 años de antigüedad fue despedida por una supuesta conducta indebida. La causal estaba debidamente fundamentada y la empresa asumió que el finiquito iba a resolver el problema. Ya nosotros la finiquitamos, total, la causa estaba debidamente fundamentada, etcétera. Sin embargo, la trabajadora acude a un abogado y el abogado, tras su intervención, tras el uso de mecanismos de mediación, ya inicia una causa que curiosamente, y más allá de las pretensiones que tenía el empleador al momento de terminar esa relación laboral, termina esta causa obligando al empleador a pagar la indemnización por año de servicio, sustitutiva por falta de aviso previo, más recargos legales. O sea, lo que parecía un término simple se transformó en un conflicto legal con impacto económico relevante, ¿ya? Estos son los riesgos a los que se pueden someter nuestros clientes y por eso es importante conocer estas materias para, obviamente, asesorar oportunamente y evitar que esto se extienda o escale a un conflicto de carácter judicial, ¿ya? Este tipo de situaciones no ocurre por mala fe. Sí, a veces podemos encontrarnos con algunos casos que son medios chamullentos, ahí hay mala fe del trabajador, eh, pero en la mayoría de los casos, amigos y amigas, esto muchas veces pasa por desconocimiento técnico. ¿Ya? Por un tecnicismo, ¡pum! El trabajador se asesoró con un abogado, el abogado dijo, uy, aquí hay un tecnicismo del cual yo me puedo colgar, es como un toque gol, demandemos a la empresa. Y la empresa termina pasando de una situación casi segura a una situación incierta en donde obviamente el menoscabo económico puede ser grande. ¿Ya? Tengan siempre presente eso. Veamos algunas cositas previas antes que nos vayamos de un viaje a revisar las indemnizaciones propiamente tal, las más importantes. No vamos a verlas todas porque hay algunas que no vienen mucho al caso, pero vamos a ver las más importantes. Eh, para poder introducir a este tema de las indemnizaciones laborales en Chile. A ver, primero, las indemnizaciones no son un beneficio, son un mecanismo de protección. Ya una primera idea preliminar clave que tenemos que entender es que las indemnizaciones cumplen una función protectora. Recuerden esto que yo en muchas clases le he repetido. El derecho al trabajo tiene una función protectora de la parte más débil de la relación laboral, que es el trabajador. En este caso, las indemnizaciones cumplen una función protectora frente a la pérdida del empleo. Así, busca equilibrar la asimetría entre un trabajador y un empleador al momento del término del contrato. Esto muy en boga con lo que está pasando en Argentina, con la reforma laboral que está impulsando el gobierno de Argentina, porque uno de los temas también que se discute es el tema de la asimetría entre trabajador y empleador y la pérdida de esta función protectora frente a perder el trabajo. Por eso también el sistema chileno contempla pagos obligatorios cuando se configuran determinadas causales, especialmente aquellas que no son imputables al trabajador, como la que ustedes conocen, la de necesidades de la empresa, y ahí nosotros hablamos de la indemnización por años de servicio y la indemnización sustitutiva, que eso ya lo hemos visto, cuando opera y cuando no opera. Acá no solamente estamos hablando de plata. Acá nosotros estamos hablando, en esta primera idea preliminar, estamos hablando no solamente de plata, sino que hablamos de estabilidad social y previsibilidad jurídica. Principalmente estabilidad social.
por eso, yo sé que ustedes trabajan mucho con números, ¿ya? Y de pronto su pega es ahorrarle, ser eficiente o generar eficiencia en el trabajo, en el desarrollo de la empresa de un cliente. Pero cuando ese cliente recurre a los servicios personales de un trabajador, ya está cumpliendo un rol social. Entonces acá tenemos que incluir dentro de las temáticas de importancia esta estabilidad social. Segundo, idea preliminar, chiquillos y chiquillas. No toda desvinculación genera indemnización. Esto también lo vimos en clases anteriores. Muy importante que lo volvamos a reiterar, porque existe una confusión entre creer que siempre que termina un contrato hay derecho a indemnización. Y eso no es así y lo hemos visto en distintas oportunidades cuando hemos analizado las causales de término. Si el trabajador es despedido por causa atribuible a su conducta, incumplimiento grave, faltar y no justificarle en asistencia, pegarle al empleador, conducta de acoso sexual, por ejemplo, ahí no corresponde indemnización. En cambio, si la terminación de la relación laboral responde a necesidades de la empresa, en ese caso sí se activa el deber de pagar, ¿ya? Acá la idea fuerza a tener presente en esta segunda idea preliminar, chiquillo, es que la causal de término no es el verdadero gatillante del costo laboral, ¿ya? No es ese el verdadero gatillante del costo en el que tiene que incurrir nuestro cliente, ¿ya? La empresa, el accionista, el empresario. Tercer, tercera idea clave, la indemnización por año de servicio es el eje del sistema. Cuando el contrato ha estado vigente un año o más, el empleador, ustedes saben, tiene que pagar una indemnización equivalente a 30 días de remuneración por cada año trabajado, ¿cierto? Considerando fracciones superiores a 6 meses como año completo. O sea, si yo, por ejemplo, trabajé un año, 7 meses, yo tengo derecho a que me paguen 60 días de remuneración, es decir, 2 meses que equivalen a 2 años de trabajo, pero yo trabajé menos de 2 años, porque así lo señala la ley. Además, esto tiene un límite, 11 años o 330 días de remuneración, y lo otro es que puede reemplazarse por una indemnización convencional si yo, por ejemplo, tengo un trabajador que lleva 20 años en la empresa y nosotros hemos pactado con los trabajadores de la empresa que todo aquel que sobrepase los 11 años, ¿ya? Y sea despedido por la causal de necesidades de la empresa, esta empresa le va a reconocer todo su año, aunque tenga más de 11. A eso se le denomina indemnización convencional, ¿ya? Y que se paga un máximo de 11 años. Pero hay varias empresas que así lo hacen, ¿ya? Ténganlo presente eso. El mayor pasivo laboral suele estar escondido en la antigüedad de los trabajadores, ¿ya? Eso, así como una suerte de insight útil para ustedes. Cuarta idea, el aviso previo, que esto lo estuvimos analizando cuando tuvimos nuestra clase de finiquito. Es muy importante el aviso previo, no es una simple carta. Por eso es súper necesario que cuando nos toque asesorar a un cliente y, por ejemplo, nos pida que le confeccionemos la carta de aviso de término, nosotros, si ustedes, por ejemplo, no tienen vastos conocimientos de derecho laboral, se asesoren por un abogado laboralista. No cualquier abogado tiene que ser un abogado laboralista. ¿Por qué? Porque el aviso previo, la carta de aviso de término de contrato, es más que una formalidad. La ley exige avisar el término del contrato con al menos 30 días de anticipación y si esto no ocurre, el empleador tiene que pagar una indemnización equivalente a la última remuneración mensual. Eso ustedes lo saben. Pero ojo, si el trabajador no está conforme con la causal que invoca la empresa, va a demandar despido injustificado, indebido o improcedente. ¿Y ustedes saben cuál es la principal herramienta de defensa con la que cuenta el empleador? Como para desacreditar la demanda del trabajador. La principal herramienta de defensa, chiquillos y chiquillas, es la carta de aviso de término. ¿Ya? Yo para defenderme frente a una demanda de un trabajador, yo no puedo esgrimir hechos que no estén descritos en la carta de aviso de término que le di al trabajador. Si yo, por ejemplo, al trabajador lo despedí
de acuerdo a lo que dice la carta, por faltar 3 días dentro de un mes sin justificar, y ese trabajador me demanda porque considera que el despido es injustificado, bla, 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 yo no puedo contestar la demanda del trabajador diciendo que además, como argumento para la decisión que adopto yo de despedir al trabajador, debo señalar que este trabajador una vez me agredió a mí como empleador. Debo argumentar además que este trabajador fue denunciado por acoso sexual. Si ninguna de esas dos situaciones de hecho usted las describió en la carta, no las puede invocar en un juicio. No se las van a considerar, porque usted tiene que utilizar la instancia de la carta de aviso de término para informar los motivos, todos los motivos que de acuerdo a la ley le facultan a usted para poder desvincular un trabajador. Ya, yo no puedo después, es que se me olvidó colocarlo en la carta de aviso de término, así que lo coloco en la contestación de la demanda. Eso, para ojos del tribunal, va a quedar fuera de todo análisis, ¿ya? La indemnización, algo súper relevante en ese sentido, la indemnización por años de servicio, recuerden que es compatible con la indemnización sustitutiva por falta de aviso previo, ¿ya? Pueden pagarse ambas. Un error formal, un error en la forma, en el cumplimiento de estos requisitos, puede transformarse inmediatamente en un costo adicional, chiquillos. ¿Ya? Por eso, a ver, no es de catete, ¿ya? Sino que esto es para que yo soy bajadero en esto, básicamente para que ustedes tengan mejores herramientas para poder brindar un servicio de excelencia a sus clientes. ¿Ya? Porque acuérdese que el cliente, el empleador, cualquier error o cualquier mala gestión o cualquier efecto adverso se lo va a imputar a usted. Usted me hizo mal la asesoría. Usted me dijo que podía hacer esto sin tener problema. Entonces acá es súper importante que nosotros nos vayamos anticipando a todas estas figuras. Quinta idea preliminar, importante también, el finiquito no solo cierra la relación, el finiquito liquida todas las obligaciones. Al término del contrato de trabajo, y esto lo vimos en la clase del mes de enero y también en diciembre, al término del contrato también hay que considerar otros conceptos, remuneraciones pendientes, vacaciones proporcionales no utilizadas y otras prestaciones que se puedan valorizar en dinero, como por ejemplo las horas extra, no sé, el pago de algún bono pendiente. Ahora, el finiquito es un acto jurídico de alto riesgo, no es un trámite administrativo, ¿ya? También el finiquito debe cumplir ciertas formalidades que nosotros las vimos y yo me remito a esa clase. O sea, si alguien no sabe cuáles son, me remito a la clase que vimos hace unas semanas atrás para que ahí lo pueda revisar y ahí nosotros analizamos en detalle cuáles eran los requisitos que se deben cumplir para poder tramitar un finiquito. Sexta idea, el riesgo real aparece cuando el despido se impugna. O sea, si el trabajador demanda y el tribunal declara injustificado el despido, el empleador puede enfrentar recargos sobre la indemnización, que van desde el 30 hasta el 100% según la causal mal aplicada. O sea, si yo, por ejemplo, despido por necesidades de la empresa y en el finiquito yo al trabajador le digo, usted por cada año de servicio trabajó 10 años con nosotros, ganamos 1.000.000 de pesos, le pago 10 millones de indemnización por años de servicio, más 1.000.000 de pesos por la indemnización sustitutiva por falta de aviso previo. Y el trabajador me demanda por despido injustificado por mala aplicación de la causal de necesidad de la empresa que no obedece a criterios objetivos, externalidades de carácter económica o a criterio del trabajador. No había más opciones, ¿ya? Para la empresa distintas a la de tener que echarme. Por tanto, el tribunal, y aquí la empresa no es capaz de desacreditar lo contrario, en este caso acreditar lo contrario o desacreditar los dichos del trabajador en su demanda. Y como no es capaz de hacerlo, el tribunal concede la demanda, ya declara injustificado el despido. A los 10 millones de pesos que pagó por años de servicio, le aplica un recargo de un 30%, es decir, tiene que pagar 3 millones de pesos más el empleador. Si la causal es distinta, si yo, por ejemplo, al trabajador lo despedí por acoso sexual, y el trabajador demanda, y el trabajador tenía 10 años trabajando con nosotros.
se fue sin ni uno. No le pagué los 10 millones de pesos por año de servicio porque lo estoy despidiendo por el 160 y como les dije anteriormente, las causales distintas a las de necesidad de la empresa no dan derecho a indemnización. Pero el trabajador reclama y me dice a mí como tribunal, me despiden por acoso sexual y ni siquiera hay una denuncia en mi contra. O habiendo una denuncia, ni siquiera hay una investigación que concluye fehacientemente que yo incurrí en una causal de acoso sexual. ¿Ah? Y el tribunal verifica que efectivamente nunca se hizo la investigación por ley Carín y que el empleador llegó y lo despidió y lo privó del derecho a recibir una indemnización por años de servicio. En ese caso, el recargo puede ser del 50, del 80 o del 100%. O sea, además de pagar los 10 millones de pesos, porque el tribunal va a declarar aquello, al declarar que el despido es injustificado, podría declarar y adicionalmente páguese un 80% de recargo por mal aplicada la causal. Es decir, de 10 millones pagamos el 80%, pagamos 8 millones de pesos. O sea, terminamos pagando 18 millones de pesos más una indemnización sustitutiva, 19 millones de pesos. O sea, nosotros pensamos que habíamos solucionado el problema despidiendo al trabajador por la causal, porque por ahí escuchamos que si invocábamos esa causal, no teníamos que pagar finiquito. El punto es que teníamos que argumentarla. Teníamos que probar que el trabajador efectivamente incurrió en una causal grave, grave, debidamente acreditada, que no me dejara otra opción más que despedirlo. El costo de un despido mal fundamentado no es lineal, es exponencial, se dispara, ¿ya? Tengan presente eso, chiquillos, ¿ya? Y finalmente, no existe una sola indemnización y eso lo vamos a ver a continuación, o sea, dependiendo del caso, pueden coexistir varias, de hecho. Tenemos la indemnización por año de servicio, el aviso previo, el feriado proporcional, la indemnización por tutela, la indemnización por nulidad del despido, entre muchas otras. ¿Ya? Ahí vamos a estar viendo las más importantes eh, para que obviamente nos vayamos a la casa sabiendo de esto. Acá es súper importante, el término del contrato es un sistema indemnizatorio, no es un pago único. Bien, el hecho que se configure una, un término del contrato de trabajo o el hecho mismo que se configure un contrato de trabajo, sabemos que genera derechos y obligaciones tanto para el trabajador como para el empleador, ¿ya? Y en ese sentido, la norma nos señala cuáles son los derechos a los cuales accede el trabajador en la medida que va adquiriendo antigüedad en su trabajo. Por ejemplo, el derecho al feriado legal, ¿cierto? El derecho al feriado legal yo lo adquiero a medida que voy adquiriendo antigüedad en el trabajo. Y estos derechos puede ejercerlos durante la vigencia del contrato de trabajo, como este derecho al feriado que les acabo de decir, que de no ser ejercido en el tiempo, igualmente el trabajador tendrá derecho a su pago, pero al momento de concluir la relación laboral. Pero también existen otros derechos que el trabajador solamente puede ejercer al momento de dar por concluido su vínculo de dependencia y subordinación, lo que se conoce coloquialmente por la indemnización por años de servicio. ¿Ya? Esto obviamente tiene su origen en las normas del Código del Trabajo y de hecho el mismo Código del Trabajo señala que la única figura por la cual un trabajador puede acceder a la indemnización por años de servicio es en el evento de haber terminado su contrato por la causal del artículo 161, inciso primero, necesidades de la empresa. ¿Ya? En ese sentido, el Código del Trabajo en el artículo 172 indica que el aviso de despido por parte del empleador, como se lo dije anteriormente, se debe realizar con 30 días de anticipación, ¿ya? Si esto no ocurre así, nace para el trabajador el derecho a que se le pague de manera indemnizatoria la remuneración correspondiente a dicho lapso, y en este caso estamos hablando de la indemnización sustitutiva del aviso previo, ¿ya? También eso yo me imagino que ustedes ya lo manejan bien. En base a las indicaciones y procedimientos que dispone la ley, o por ejemplo las que hemos mencionado, podemos entonces constatar que la legislación laboral chilena establece una serie de obligaciones de pago por parte del empleador al ocurrir el término de la relación laboral. ¿Ya? La ley, en ese sentido, podemos señalar que le confiere al trabajador
el derecho a percibir una indemnización pecuniaria, ¿ya? En compensación al tiempo servido al empleador, al tiempo que ha desplegado en la empresa, a no ser que el contrato haya terminado por despido, invocando algunas de las causales de caducidad que hemos visto en reiteradas ocasiones, que son las del 160, ¿ya? ¿La renuncia me dará derecho a indemnización por años de servicio, no? La respuesta es no, ¿ya? No. El trabajador básicamente a lo que renuncia es eso, o sea, renuncia al derecho a percibir su indemnización por años de servicio o sustitutiva, porque es una decisión unilateral del trabajador de dar término a su relación laboral, ¿ya? Por tanto, tengan siempre presente eso. Ahora, cuando el trabajador ha incurrido en una violación grave al contrato de trabajo, la ley lo priva de este derecho a ser indemnizado. Veamos cuáles son las indemnizaciones comúnmente pagadas al término de una relación de trabajo, ¿ya? Las indemnizaciones que proceden al término de la relación laboral pueden ser una o más, ¿ya? De las que están aquí enumeradas. Todo va a depender de las condiciones en las que se produce el despido, también va a depender del tipo de relación laboral, del tipo de trabajo que hacía la persona, ¿ya? Por ejemplo, un trabajador que presta servicios como profesor, eh, él se rige por el artículo 87 del Estatuto Docente, ¿ya? Pero básicamente tenemos la indemnización del feriado legal, la indemnización sustitutiva del aviso previo, la indemnización legal por años de servicio o la convencional pactada individual o colectivamente, la indemnización de trabajadores o trabajadoras de casa particular, y ya en casos como más extremos, la indemnización por daño moral, ya, por ejemplo, casos de, no sé, una responsabilidad del empleador, perdón, en un accidente de trabajo, ya, o que por ejercicio de la facultad del empleador de terminar la relación laboral ha vulnerado gravemente los derechos fundamentales del trabajador. Ahí nosotros tenemos la indemnización adicional de tutela por vulneración de derechos fundamentales, la del artículo 87 del Estatuto Docente, la compensatoria de la nulidad del despido, ya la famosa ley Bustos, ya esas son como las principales indemnizaciones. Pero también en el caso de los trabajadores por obra o faena está la famosa indemnización por el tiempo servido, ya que vamos a tratar de revisar en esta sesión del día de hoy. Partamos con la indemnización del feriado legal. Entre los artículos 67 y 76 del Código del Trabajo se establecen estos derechos al feriado. ¿Cómo lo podemos definir? Se define como un beneficio que por mandato legal se otorga a los trabajadores con más de un año de servicio para que gocen de un descanso con derecho a remuneración. El artículo 67 dice que este tiempo son 15 días hábiles por cada año calendario de prestación de servicio. Esto lo vimos en la clase de descanso. Tuvimos una clase de descanso, si mal no recuerdo. Eh, Eso se ve, bueno, cuando se analiza la jornada de trabajo y principalmente los descansos. De igual forma, el artículo 44 del Código del Trabajo, en sus incisos cuarto y quinto, indica que dentro de la remuneración que se pactó con el trabajador, se entienden incluidos todos los estipendios o beneficios que se devengan en relación al tiempo servido cuando la duración del contrato de trabajo sea igual o inferior a 30 días. De hecho, hoy día me preguntaba alguien, parece que fue aquí en el grupo del CST, si un contrato de trabajo dura menos de 30 días, ¿está obligado el empleador a pagar gratificación legal? De acuerdo a la norma del artículo 44, no. Si el contrato de trabajo duró menos de 30 días, todos los derechos, todos los derechos, como por ejemplo al feriado legal, a la gratificación, al feriado proporcional y todos aquellos beneficios que se devengan en relación al tiempo servido, se encuentran
o se consideran incluidos en la remuneración estipulada con el trabajador. Entonces, si yo le digo al trabajador, usted va a trabajar 17 días conmigo y yo le voy a pagar 800.000 pesos por esos 17 días. En esos 800.000 pesos, además de los 17 días de trabajo, se considera el feriado proporcional, la gratificación y todos aquellos beneficios que se devengan en relación al tiempo servido. ¿Ya? Por tanto, usted no tiene que calcular feriado proporcional para un caso de un trabajador que prestó servicio menos de 30 días. ¿Ya? Eso para que lo tengan ahí súper, súper presente. Ahora, en este mismo orden de cosas, hablando del feriado legal, el artículo 70 establece un límite a la acumulación de feriados, ¿ya? Indicando que solamente se pueden acumular hasta 2 periodos de feriado, por lo que no procede acumular 3 o más periodos consecutivos de feriado. O sea, yo como trabajador, cuando estoy a punto de cumplir el tercer periodo que me da derecho a otros 15 días más de descanso, es decir, a 45 días hábiles de descanso, yo tengo que tomarme inmediatamente el periodo más antiguo. ¿Ya? Yo no puedo llegar a tener 45 días de feriado. ¿Por qué? Porque si esto es fiscalizado, su cliente, es decir, la empresa, va a ser multado. ¿Ya? Va a ser multado y lo más probable es que ahí el inspector del trabajo diga, yo voy a venir a fiscalizar nuevamente y si el trabajador cuando vuelva todavía no se va de vacaciones, multa por refiscalización y obviamente por no cumplir, en este caso, lo instruido por la inspección del trabajo. Ojo con eso, ya es súper importante. Si bien la Dirección del Trabajo ha establecido que la acumulación de más de 2 periodos consecutivos de feriados solamente constituye una infracción a la ley laboral sancionable administrativamente al empleador, en ningún caso puede originar como consecuencia la privación de un derecho al descanso del trabajador o, en caso que termine la relación laboral, una indemnización o compensación por el no uso de sus vacaciones en el evento que termine el contrato de trabajo. O sea, si multaron al empleado porque el trabajador lleva 4 años sin tomarse vacaciones, eso no significa que sus 4 años los pierde. No, el trabajador tiene derecho a decir, ¿sabe qué? Me quiero tomar mis 60 días que tengo adentro. O si termina la relación laboral, que me los compensen. Pero ojo con la figura de la prescripción, ¿ya? Porque podría ahí el trabajador perder parte de los días de feriado que tiene acumulado por el transcurso del tiempo y el no ejercicio oportuno de este derecho, si es que así el empleador lo reclama y el juez lo declara, ¿ya? Pero esto es materia de otro tema que tiene que ver con la prescripción de las obligaciones. Otra cosa que es súper importante, lo señala el artículo 73, ¿ya? En ese sentido, el monto sobre el cual se calculan las sumas que se van a pagar por concepto de feriado legal a los trabajadores, hay que tener presente lo que señala el artículo 73. ¿Qué dice el artículo 73? Que el derecho a feriado que establece el artículo 67 no se puede compensar en dinero mientras la relación laboral está vigente. Solamente en el caso que el trabajador, teniendo los requisitos necesarios para hacer uso del feriado, deja de pertenecer por cualquier circunstancia a la empresa, cualquier causal de término, ahí el empleador debe el tiempo que por concepto de feriado le habría correspondido. O sea, si el trabajador tiene 25 días de feriado legal, y el trabajador es despedido antes de que se vaya de vacaciones, en el finiquito yo le tengo que pagar la compensación por el feriado legal y proporcional que tenía acumulado, ¿ya? Solamente en ese caso. Pero si la relación laboral está vigente, yo no puedo ir donde el trabajador y decirle, oye Juan, tú tienes 14 días de feriado acumulado, pero yo no quiero que te los tomes, pero yo estoy dispuesto a pagarte, a compensártelo en dinero ahora ya, para que te vayas con un bono más o menos grande. Eso no se puede hacer. ¿Ya? No se puede compensar en dinero mientras la relación laboral está vigente. Solamente si la relación laboral terminó y el trabajador tenía derecho a este feriado, ahí en ese caso se podría compensar en dinero. ¿Ya? Em, Ahora, ¿cuál es el monto? ¿Cuál es el monto? El trabajador cuyo contrato termine antes de completar el año de servicio que da derecho al feriado va a percibir una indemnización por este beneficio que equivale a la remuneración íntegra
calculada en forma proporcional al tiempo que media entre su contratación o la fecha en que enteró la última anualidad y el término de sus funciones, ¿ya? Es decir, si el trabajador prestó servicios por un año y 6 meses, ese trabajador tendrá derecho a 15 días por el año y a 7,5 días por esta fracción de 6 meses. Entonces tenemos que sumar los 7,5 más 15, ¿ya? 7 más 15 son 22,5 días. Ya tiene 22,5 días de derecho a pago por la compensación del feriado legal y o proporcional. Y ahí, bueno, la fórmula, no sé si ustedes la manejan, esto también se podrá ver en un taller, pero básicamente tenemos que hacer cuenta de que el trabajador se está tomando sus vacaciones a partir del día siguiente a la fecha del despido, considerando todas las reglas que en ese sentido señala la ley, es decir, de lunes a viernes, por tanto al trabajador le vamos a tener que pagar además los sábados, los domingos y los festivos que median desde el término de la relación laboral hasta que se computen los días de feriado legal y proporcional que tenga, ¿ya? Ahí esa es una regla que se las voy a explicar en otro webinar para que obviamente lo tengan súper clarito, porque muchas veces hay errores precisamente con la forma de computar el feriado legal y feriado proporcional. Básicamente, mire, si yo desvinculo a un trabajador, ¿ya? Hoy día, 12 de febrero, ¿ya? 12 de febrero del año 2026, desvinculo a un trabajador por causal de necesidades de la empresa. Y ese trabajador tenía 5 días de feriado, ¿ya? No alcanzó a cumplir los 15 días, pero tenía 5 días. Yo le tengo que pagar esos 5 días, ¿de qué forma? ¿Le pago los 5 días? Sí, pero le tengo que incluir todos aquellos días sábados, domingos y festivos que hayan entre los días hábiles posteriores al término de la relación laboral. Entonces, si hoy día, 12 de febrero, terminó la relación laboral, el trabajador tenía 5 días, su primer día de vacaciones es el 13, su segundo día es el 16, su tercer día el 17, su cuarto día el 18, su quinto día el 19. Y además tengo que pagarle los 2 días inhábiles que hay entre la fecha del despido y el último día hábil de feriado que le hubiese correspondido. Es decir, le tengo que pagar el 14 y el 15. Es decir, un trabajador que en este caso tenía 5 días, yo le tengo que pagar 7 días. Así se compensa, así se paga, ¿ya? ¿Y de cómo hago el cálculo? De forma que al trabajador se le pague el equivalente a la remuneración íntegra. Es decir, le tengo que pagar sueldo base, si tiene remuneración variable, el promedio de la remuneración variable de los últimos 3 meses, más el sueldo base. Gratificaciones, sí, van las gratificaciones. Horas extras, no, las horas extras en ese sentido no se consideran porque se entiende que son esporádicas. Cargas familiares, no, no se consideran porque no se consideran remuneración, ¿ya? Pero además tengo que considerar la movilización y la colación, ¿ya? La gratificación legal también se incluye, en este caso, cuando la relación laboral termina. Distinta es la figura cuando le pago el bono de vacaciones cuando la relación laboral está activa, ¿ya? Pero esto, como digo, lo vamos a ver con más detalle en un webinar en específico que podríamos hacer para esta materia, ¿ya? Ahora, de acuerdo a lo que señala el artículo 73, entonces, podemos señalar que no procede la compensación del feriado en dinero, pero existen dos excepciones a esta prohibición. Se tiene que indemnizar el feriado legal a aquellos trabajadores que, cumpliendo con los requisitos para gozar del feriado, han dejado de pertenecer a la empresa por cualquier causal. Y en segundo lugar, se debe indemnizar a aquellos trabajadores que dejan de pertenecer a la empresa antes de completar un año de servicios. A esto se le denomina indemnización por feriado proporcional, ¿ya? Así también se tiene que indemnizar el feriado proporcional correspondiente al tiempo transcurrido entre la fecha en que enteró la última anualidad y el término de la relación laboral.
¿Alguna duda? Tengan siempre presente que de acuerdo a lo que establecen los distintos dictámenes que emanan de la Dirección del Trabajo, eh, de la indemnización por feriado legal se calcula el monto de la remuneración sin tope alguno, íntegra, y en ese sentido señala la legislación que hay que eliminar las horas extras, contraprestaciones en especie o regalía, gratificaciones, aun si esta se paga mensualmente, también se tienen que excluir del cálculo. Toda remuneración que no se pague mensualmente, por ejemplo, bono semestral, bono trimestral, no se incluye. Y todo estipendio que no constituya remuneración, como las cargas familiares, ya las horas extras también, esas quedan fuera. Vamos con la indemnización sustitutiva del aviso previo o famoso mes de aviso. La indemnización del aviso previo o mes de desahucio, mes de aviso, como ustedes quieran denominarle, nace del artículo 161, inciso segundo del Código del Trabajo, cuando habla que en el caso de los trabajadores que tengan poder para representar al empleador, como gerentes, subgerentes, agentes, apoderados, siempre que en todos estos casos estén dotados de a lo menos facultades generales de administración, y en el caso de los trabajadores o trabajadoras de casa particular, el contrato de trabajo podrá terminar por desahucio escrito del empleador. Y acá viene la regla. El que se tiene que dar con 30 días de anticipación, por lo menos, con copia de la inspección del trabajo respectiva. Sin embargo, y ahora viene la indemnización sustitutiva, no se va a requerir esta anticipación, estos 30 días de anticipación, cuando el empleador le pague al trabajador al momento de la terminación de la relación laboral una indemnización en dinero en efectivo que equivalga a la última remuneración mensual, perdón, de vengada. O sea, el mes de aviso. Yo le pago el equivalente a un mes de remuneración cuando no le aviso con 30 días de anticipación. ¿Ya? Muchas veces uno recomienda que si va a desvincular a un trabajador, tenga ahí como provisión estos montos, porque muchas veces hay trabajadores que cuando le dan la carta de aviso de término con 30 días de anticipación, en el periodo que mediante la entrega de la carta y los 30 días que tienen que transcurrir para que termine el contrato, por ejemplo, indica, postergando en todo término en algunos casos que he visto yo por años. Y yo no puedo terminar la relación por la causal de necesidades de la empresa que estoy tratando de invocar, porque como ustedes sabrán, si bien la licencia médica no concede fuero, me imposibilita a mí como empleador para terminar la relación laboral específicamente por la causal de necesidades de la empresa. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Si usted ya ha anticipado que quiere desvincular a un trabajador o necesita desvincular a un trabajador por la causal de necesidades de la empresa porque se cumplen los presupuestos legales, hágalo inmediatamente pagando esta indemnización sustitutiva. ¿Ya? Se obviamente ha provisionado, ha anticipado todo esto, porque así debe ser. No pueden ser decisiones arbitrarias o intempestivas del empleador. No, ¿sabes qué? Échame este gallo. No, tiene que ser algo estudiado, analizado, previsto, ¿ya? Porque si es necesidades de la empresa, yo tengo que medir resultados versus la necesidad de desvincular a un trabajador. Si usted me dice de un día para otro, despídeme a Juan Pérez, es muy dudoso que se justifique la causal de necesidad de la empresa. Aquí estamos más en presencia de un despido arbitrario o de un desahucio. Entonces, en ese sentido, uno recomienda mejor pagar el mes de aviso, ¿ya? ¿Por qué? Porque el trabajador, yo he visto, o sea, cuando están en el día 28, el trabajador fue a trabajar del día 1 después del aviso hasta el día 28 y el día 28 se ausenta, presenta licencia médica, 15 días, después 30 días, después 6 meses y he visto casos que esta licencia ha durado más de un año, ¿ya? Ojo con eso porque obviamente ese trabajador está acumulando meses de feriado, días de feriado, perdón, está acumulando meses para una indemnización por años de servicio mucho mayor a la que nosotros teníamos prevista pagarle en ese entonces. Entonces ahí ustedes tienen que también
ir dando esas sugerencias porque hoy día, desafortunadamente, nos hemos encontrado con algunos trabajadores que abusan de cierta normativa o ciertos vacíos o tecnicismos del Código del Trabajo. Ahora, de este artículo 161, donde está la norma de la indemnización sustitutiva del aviso previo, entonces entendemos que el trabajador tendrá derecho a la indemnización sustitutiva por falta de aviso previo en los siguientes casos. Número uno, cuando el empleador invoque como causal de término de la relación laboral alguna de las dos causales que están en el artículo 161 del Código del Trabajo. Inciso primero, necesidades de la empresa. Inciso segundo, desahucio escrito del empleador. Y siempre y cuando los dos casos no se haya dado el famoso aviso de término de la relación laboral con al menos 30 días de anticipación. ¿Ya? En segundo caso, ¿cuándo corresponde el pago de esta indemnización sustitutiva por falta de aviso previo? Cuando se aplique lo contemplado en el artículo 163 bis del Código del Trabajo. Esto pasa en los casos que el empleador se ha sometido a un procedimiento concursal de liquidación o de quiebra. Ahí la norma contempla que igualmente al trabajador se le pagará la indemnización sustitutiva por falta de aviso previo que regula el número 2 de este artículo, ¿ya? Eso lo señala la ley. Obviamente se paga mucho después, cuando, por ejemplo, el síndico que administra, en este caso, los bienes del empleador que se ha declarado o ha solicitado el procedimiento concursal de liquidación, ha logrado vender algunos bienes en donde de la venta de los bienes se les paga preferentemente a los trabajadores que pasan de ser trabajadores a acreedores de la empresa, que hoy día se está liquidando. Ese es un caso adicional al que nosotros todos conocemos. También considerar que corresponde el pago de la indemnización sustitutiva por falta de aviso previo cuando un trabajador ha reclamado judicialmente en contra de la causal invocada por el empleador de conformidad a lo que dispone el artículo 168 del Código del Trabajo y el tribunal considere que efectivamente la causal de necesidades de la empresa invocada por el empleador no está debidamente justificada. En ese caso, el juez ordenará, tras calificar el despido como injusto, improcedente o arbitrario, el pago de la indemnización sustitutiva por falta de aviso previo, si es que no la pagó. ¿Ya? Y en cuarto lugar, también corresponde el pago de la indemnización sustitutiva por falta de aviso previo cuando un trabajador invoca el autodespido o despido indirecto de acuerdo a lo que señala el artículo 171 del Código del Trabajo y obviamente el juez le conceda la razón al trabajador, declare que efectivamente las razones que invoca el trabajador en su carta de autodespido están acreditadas y se puede imputar la responsabilidad del incumplimiento grave de las obligaciones que establece el contrato de trabajo no al trabajador, sino que al empleador. ¿Ya? Si así lo declara el juez competente, ordenará entonces el pago de una indemnización sustitutiva por falta de aviso previo. ¿Alguna duda? ¿Todo bien hasta el momento? Profesor, yo tengo una duda. Dígame, por favor. O sea, dos dudas. Dos dudas. Dos dudas. Lo que pasa es que un cliente me solicitó carta de despido con aviso previo. ¿Ok? Ya se mandó, se cumplió con la formalidad y hoy día me llegó la licencia del trabajador por 14 días. Pero se da cuenta que eso Sí, está pasando hoy día, porque como que dije se yo, corre la voz. ya, dije yo, este caballero anda con la del bandido. Pero ya dije yo, entonces tengo que correrla 14 días más para poder que sea efectiva la carta de aviso. Porque Porque obviamente cuando se le avisó, eh, ay, antes de los, ya ni me acuerdo la fecha en este ratito, profe, pero pero mire, es hagamos que el trabajador fue informado el día 2 de febrero, ya, y- ok, ¿ya? sí, Y hoy día 12 de febrero ya, presenta la licencia.
¿ya? Sí, muy bien. Entre el día 2 y el día 12, ¿cuántos días han transcurrido? 10 días. 10 días, 10 días. claro. Entonces, nosotros, al momento de recibir la licencia, paramos el cómputo del plazo, ¿ya? Ya. De los 30 días en Ajá. 10 días. Llegamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 10. dejamos de contar, Ya. ¿ya? Ujú. Esperamos que termine la licencia, que transcurran estos 14, 15 días de licencia y cuando el trabajador se reincorpore, si es que se reincorpora, Ajá. si es que se reincorpora, Ay, se... 12 hasta llegar a los 30 días. Nos va a prorrogar, va a suspender el cómputo del plazo que el empleador le ha dado al trabajador para terminar la relación laboral en los días que dure la licencia. Ya. Sí, ¿Ya? porque hoy día me la mandaron y yo dije yo, va, empezamos con las prórrogas. Es que me había pasado antes. Sí. Sí, por Ella eso me yo había... de pronto le digo a los empleadores o a los que representan, de pronto analice, porque entre pagarle la remuneración a un trabajador que de pronto en esos 30 días quizás va a estar trabajando de mala gana, quizás va a estar, no sé, rindiendo mucho menos de lo que estaba rindiendo, que fue el motivo por el cual yo decidí terminar la relación laboral, es menos riesgoso pagarle la indemnización sustitutiva por falta de aviso previo y olvidarse del caso. ¿Por qué? Porque además de la circunstancia que el trabajador quizás le trabaja de mala gana, porque dice soy un hombre muerto caminando, total me van a despedir después de que vencen estos 30 días, el trabajador le puede presentar una licencia. Y esperemos que sea de 14 días en el caso suyo, porque si es de más días, vamos a tener que seguir esperando, hasta que, no sé, para el trabajador le dejen de pagar la licencia y se vea la necesidad de volver para que le paguen por último la indemnización correspondiente. Pero se han visto casos, por ejemplo, que el trabajador estaba a punto de cumplir los 6 meses, ya, los 6 meses posteriores al año de servicio, que le dan derecho a un segundo año de servicio. O sea, yo, por ejemplo, le doy el aviso al trabajador cuando tiene un año, un mes, y el trabajador se mantiene 5 meses con licencia cuando le di el aviso. Con esos 5 meses alcanzó a sumar un año y medio y un día. Y yo Un en vez día, de pagarle un año, le voy a tener que pagar dos. 12. Además de que aumenta el cómputo del feriado legal. Entonces ahí de pronto, como nosotros tenemos que prever esta situación, por eso yo digo, el despido no puede ser, también ahí hay una responsabilidad del empleador cuando empieza a chasquear los dedos, despídeme a Luis, a Juan, a Pedro, a Marcela, etcétera. No, tiene que ser una decisión estudiada y analizada con el debido tiempo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque a la hora que nos toque argumentar los motivos del término de la relación laboral, tenemos que hacerlo encajar en la realidad de que yo no tuve otra opción como empresa que terminar el contrato de este trabajador. Eso yo lo tengo que acreditar de alguna forma en caso que el trabajador me lo reclame. Entonces, ahí hay que ser también responsable, hay que ser cauto. De pronto, como le digo, pagar una indemnización sustitutiva al falta de aviso previo es evitar el pago a futuro de indemnizaciones más costosas para la empresa. Pero ahí obviamente hay todo un tema que es discutible. Sí, por lo general, cuando uno o cuando el cliente en este caso dice, no, es que quiero despedirlo por necesidades de la empresa, porque el trabajador no me rinde, porque no encuentra otra causal, porque yo no sé cuál es la idea de que la causal 161 es la más factible para desvincular rápido a un trabajador y al final sale más caro. Es que Porque sí, pues, es riesgoso, es muy riesgoso en el sí, sentido de que no existen otras causales como antiguamente existían, por ejemplo, que el trabajador nunca se adaptó, nunca rindió y claro. me permitían el desahucio como empleador, como el derecho laboral es proteccionista, en ese Ujú. sentido limita las causales de término a las que establecen los artículos 159, 160 y 161. Y no existe ninguna causal que indique que puedo despedir a un trabajador porque no me rinde. Entonces, ¿qué tiene que hacer ahí el empleador? Buscar, argumentar una situación que de hecho puede que sea distinto a lo que en la realidad va a invocar, ¿ah? Para poder desvincular al trabajador, porque o sea,
como se dice coloquialmente, no nos pisemos la capa entre superhéroes. La causal de necesidades de la empresa se utiliza de manera muy abusiva hoy día, porque no existe otra. No existe otra, salvo que el trabajador incurra en alguna de las del 160, no sé, agreda al empleador, falta a la moral, acoso sexual, acoso laboral, incumplimiento grave de las obligaciones que establece el contrato y todas las que enumeran ahí. Pero ahí es más difícil, porque se tiene que dar una situación que además tiene que estar acreditada como grave. Entonces, claro, no queda otra alternativa para la empresa que utilizar esta causal del artículo 161. Por eso, si la vamos a utilizar, porque no tenemos más remedio, tenemos que ser diligentes, cautos, prepararlo muy bien, asesorarnos debidamente, no hacerlo a la rápida. No pensar que por el hecho de pagarle una indemnización al trabajador por sus años de servicio o una sustitutiva, el trabajador se va a olvidar de todo y se va a ir, porque siempre va a coexistir el riesgo de que el trabajador demande. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Que si un trabajador demanda por despido mal aplicado de la causal de necesidades de la empresa, el recargo, en caso que nos condenen, no es tan alto. El recargo es de un 30%. Distinto es si yo despido a un trabajador arbitrariamente, sabes que yo lo voy a despedir por incumplimiento grave de las obligaciones que establece el contrato, porque el trabajador tenía por obligación contractual, no sé, pues vender 10 máquinas y nunca vendió una máquina. Entonces yo lo despido por incumplimiento grave de las obligaciones que establece el contrato trabajador reclama porque lo despidieron sin pagarle ni uno y el tribunal no logra convencerse de los argumentos que da el empleador para despedirlo. Y dice, ¿sabe qué más? Le voy a dar la razón al trabajador, páguele la indemnización y además páguele un recargo de un 50%, páguele un recargo de un 80% por causal indebida, improcedente, injustificada o en algunos casos recargo de hasta el 100%. Entonces ahí ya le sale carísimo. Entonces, claro, los riesgos al utilizar la causal de necesidad de la empresa son menores por distintas razones. Pero aún así tenemos que ser súper cautos, analizar bien, ser estratégicos al momento de sugerir esta causal, porque, o sea, si usted me pregunta, no abuse de la causal. O sea, invóquela cuando sea necesario, ¿ya? O sea, yo no le voy a dar como consejo utilizar esta causal a destajo, porque tampoco obedece al espíritu de la ley. Pero a la hora que tengamos nosotros como necesidad desvincular a un trabajador o a algunos trabajadores, hay que tomar todas las medidas necesarias para que sea lo menos riesgoso posible esa determinación que hemos tomado como empresa. ¿Ya? Sí, yo por lo general, cuando empiezan ya a decir, no, es que el trabajador no funciona bien o que está haciendo mal su trabajo, entonces yo le digo, bueno, y no pueden llegar a un mutuo acuerdo. Ahí, Claro, ahí ya el riesgo se reduce mucho más. claro, entonces yo le digo, ¿por qué lleguen a un mutuo acuerdo? Si a lo mejor usted le quiere pagar todo, lleguen a un mutuo acuerdo, porque le va a pagar todo. Mutuo acuerdo. Entonces baja claro, baja un poco el riesgo. Bueno, ahora si el trabajador no quiere, bueno, ya se toman otras medidas, pero yo considero que quizás dentro de todo lo más sano es el mutuo El acuerdo. mutuo acuerdo, sí, pues debe Claro. ser como la primera opción, porque Ujú. claro, para el inspector del trabajo recibir un finiquito por mutuo acuerdo que venga con reserva de derecho es como, pero ¿cómo? ¿Usted Sí, pues. firma un mutuo acuerdo y hace reserva de derecho? De hecho, la jurisprudencia mayoritaria de los tribunales de justicia declaran que no está justificada la reclamación del trabajador, no tiene procedencia la reserva de derechos cuando la relación laboral ha terminado por mutuo acuerdo. O sea, ¿cómo? Si usted está de acuerdo con el empleador en terminar la relación laboral, formula reserva de derechos. O sea, usted está de acuerdo en todo, po. Si no, no firma el mutuo acuerdo. Entonces, no proceden, yo he visto. No he visto, de hecho. Yo no he visto que tribunales le den tramitación a una demanda cuando el finiquito indica como causal de término el mutuo acuerdo y el trabajador mete una reserva de derechos, salvo que hayan cotizaciones previsionales adeudadas, que hay otra cosa, pues ahí estamos No, hablando de pues nulidad sí. del despido. Ese otro. No, y nos ha pasado que de repente el que renuncia voluntario igual quiere poner reserva de derecho y yo digo, pero ¿cómo? Si renunció a sus derechos, no Exacto, entiendo pues, cuál es la tónica. no es compatible, Sí, pues, ¿cierto? No es se compatible. crea una, claro, pues se crea una incongruencia dentro de la causal, entonces, no, pues no ha lugar, o sea, sí.
Pasan casos así, profesor, pasan. Es de todos los días. Claro, igual a mí me pasó un caso que aprendimos que dimos un aviso con 30 días de anticipación, pero el trabajador fue tan minucioso que cuestionó hasta la hora en que le habíamos dado el aviso. Y no me va a poder creer que el aviso estaba pasado, por lo tanto tuvieron que pagarle el medio aviso. Entonces también hay que tener cuidado con eso, porque esa es una línea muy delgadita y eso casi no Exactamente. se nota, o sea, no se nombra mucho en la jurisprudencia. Es muy rebuscada Exactamente. ese reclamo, ese causal, sí. Sí, es que lo que pasa es que, a ver, si yo me pongo en lugar del trabajador, el trabajador está perdiendo su fuente de ingreso, entonces no, yo en ese sentido justifico que el trabajador ahí defienda con uñas y dientes tratar de recibir la mayor cantidad de indemnización posible porque después se viene una labor bastante compleja de buscar pega nuevamente. Entonces, por eso nosotros tenemos como asesores de empresa o como empresarios, tenemos que prever eso. Tenemos que decir, nosotros estamos dejando al trabajador sin su fuente de ingreso. No pensemos que acá el trabajador se va a ir, en la mayoría de los casos se va a ir así como si nada. Claro, hay muchos trabajadores que se van así como si nada, dicen, ah, ya me están pagando lo que corresponde, me voy. Pero hay muchos otros que dicen, oye, quizás cuánto tiempo voy a estar. No, yo voy a pelear esto. Yo voy a, no sé, voy a pedir el recargo legal del 30% y más encima que me devuelvan la FC. Y van a la pelea, y van a la pelea. Entonces ahí también esa situación la tenemos que prever nosotros. Tenemos que manejar las posibilidades. Y como hay muchas posibilidades que el trabajador reclame, tenemos que bajar la tasa de riesgos, pagar lo que corresponde, calcular bien, porque un error de cálculo, cuando lo determina, cuando lo verifica el juez se pone como más receloso con nosotros como empresa Ah, y empieza a mirar otras cosas, empieza a tener una visión más amplia. Si hay un error de cálculo, el juez dice, "Mm, aquí quizá empieza a dudar de la buena fe del empleador y se pone ya muy, muy del lado del trabajador. Entonces, ahí también hay que ir manejando todas esas variables. claro, por eso ahora, cuando se firman las cartas, esta empresa X, cuando firma las firma y le obliga al trabajador a poner la hora en que él la recibió. Claro, porque es una medida de protección para la empresa. De hecho, lo mismo tiene que pasar con la carta certificada. La carta certificada usted tiene que cerciorarse de que venga con la fecha, ¿ya? El día, el mes, el año y la hora. Y la hora, ¿Ya? sí. Porque esa certificación que le ponen ahí en Correos de Chile es la que también en muchos casos, muchas empresas lo ha salvado. Lo ha salvado. Es como la agujita en el pajar que logré encontrar y le digo, aquí está juez. Y el juez dice, ah, tiene razón, pues cumplió. Sí, pues No es hay que nada eso que es lo que hacer. pasa. Sí, por el tema de la hora, porque claro, nosotros ahí aprendimos que el aviso tiene que ser dentro de ciertas horas. Casos muy Así es. rebuscados. Tiene que ser dentro de las 24 horas antes de la salida del trabajador. Es un tema que se Sí, después pues. igual lo puede usar como materia de ejercicio porque nunca está de más. Lo que pasa es que en este caso el derecho laboral tiene ciertos principios protectores. ¿Ya? Y dentro de los principios protectores está el principio indubio pro operario, el principio de la interpretación más favorable. Si Mm. tengo una interpretación que me dice, tengo que solamente interpretar esto por día, o tengo una interpretación que es por día, por hora y por minuto, el juez tiene que elegir sí o sí aquella interpretación que favorezca más al trabajador. Trabajador, sí. Entonces, como esta interpretación favorece más al trabajador, le permite acceder a mejores derechos, va a preferir esta por la aplicación del principio protector. Y ahí, claro, el abogado litigante tiene que ir a pelear, a pelear, a pelear, a pelear. ¿Por qué? Porque el juez está obligado a interpretar la norma en un criterio que le favorezca más al trabajador cuando existen dos o más interpretaciones. Cuando la norma es ambigua en su interpretación, ahí el juez tiene que preferir aquella interpretación que favorezca más al trabajador más que al empleado. Ah, ya, ¿Bien? claro. Sí, ya. Entonces, para no seguir alargando, aunque está bien interesante la conversación, eh, el tema igual del, por ejemplo, del feriado legal. Me pasa que, por ejemplo, uno calcula feriado legal cuando se va a despedir al trabajador y obviamente el feriado proporcional.
pero no me va a poder creer que ahora que me estaba comentando que los software solo toman el sueldo base y obviamente los bonos imponibles, pero no considera la gratificación. No considera la gratificación. Lo que pasa es que No la considera. por regla general la gratificación no es una remuneración, Mm. ¿ya? Ah, debe ser por eso. Entonces, ¿cuándo se reclama la gratificación? Cuando yo estoy demandando. Cuando yo estoy demandando, yo Ah, ya. meto todo ahí en la demanda. Pero cuando yo le tengo que calcular al trabajador su compensación por el feriado legal, ya Claro. ahí la Dirección del Trabajo, en varios de sus dictámenes, ya que emanan de ella, ha concluido que la indemnización por el feriado legal se va a calcular por el monto de la remuneración sin tope alguno, ahí ojo, sin tope, Ya. pero haciendo especial énfasis en las exclusiones. Horas extras, fuera, salvo, salvo que en caso, porque pasa muchas veces que hay trabajadores que el grueso, la mayor parte de su remuneración se constituye por las horas extras y hacen horas extras todos los días, todos los meses, todos los años. Entonces Sí. ahí hay que tomar la interpretación que la hora extra es parte de la remuneración del trabajador. Pero por regla general, las horas extras quedan fuera. Quedamos Las fuera. Ya. contraprestaciones en especie o regalías, por ejemplo, una gift card, no, un cheque de restaurante. En este cálculo que tengo que hacerle al trabajador para determinar cuánto le tengo que pagar, no lo incluyo. La gratificación, ha dicho la Dirección del Trabajo, también, aun cuando ésta se pague mensualmente. Aun cuando se pague mensualmente, de acuerdo a lo que ha determinado la Dirección del Trabajo, el empleador no está obligado a incluirlo dentro de la base de cálculo. Toda remuneración que no se pague mensualmente, como un bono trimestral, semestral, bimensual, etcétera, tampoco. Y estipendios que no constituyen remuneración, las cargas familiares, las asignaciones de colación, movilización, desgaste de herramientas, pérdida de caja, también no se deben incluir. Ahora, ¿qué hacen algunos software? Lo incluyen, lo incluyen. De pronto el criterio es decir, pucha, si la remuneración aumenta 40.000 pesos, 80.000 pesos, mire, no se arriesgue, no se arriesgue. Si el software se lo está incluyendo en el cálculo del feriado legal o proporcional de la compensación, déjelo así. Pero de pronto la gratificación no, porque la gratificación tiende a ser más alta. Pero de pronto cuando son 60.000 pesos de asignación de movilización y colación y el software se lo está pasando, hágalo. Si tampoco es ilegal que lo incluya. ¿Por qué? Porque se podría encontrar con el caso del trabajador que lo reclame. Hoy no me incluyeron la compensación, así que voy a demandar, voy a hacer reserva de derecho y voy a demandar. ¿Ya? Ese es un consejo. Ahora, si usted va a hacer el cálculo manual, no lo incluya porque la Dirección del Trabajo ha determinado que no se debe incluir. ¿Ya? O sea que el empleador está facultado a incluirlo si quiere, pero no está obligado a incluirlo. No, ¿Ya? por lo general, mire, no hemos tenido problemas hasta el momento, pero uno nunca sabe. Uno nunca sabe, claro. Pero la gratificación, claro, ahí el software está bien, o sea, utiliza el Ah, criterio de la Dirección de Trabajo porque la gratificación, aun si ésta se paga mensualmente, se excluye. Ahora, excluye. cuando el trabajador va a demandar, incluye la gratificación. Claro. Aunque se pague anualmente, la incluye. Incluye las horas extras, incluye todo. Y ahí obviamente va a tocarle al abogado que defienda a la empresa hacer y convencer al tribunal de que no se debe incluir. Ah, ya. Ya, profesor. Esas eran mis dos dudas, mis dos largas dudas. No, está bien, está Muchas bien. Si gracias. a veces vale la pena alargarse. Mire, vamos a terminar con esta idea, porque ya todo lo que es indemnización perdón, indemnización por años de servicio lo vamos a tener que dejar para una segunda clase. Vamos con el monto, que está relacionado con esto último que estuvimos analizando. El artículo 172 del Código del Trabajo es la norma que dispone cuál es el monto sobre el cual hay que pagar esta indemnización sustitutiva del aviso previo, ¿ya? Y nos dice que lo que se paga es la última remuneración mensual devengada, la cual va a servir de base de cálculo, ¿ya? De base de cálculo de las indemnizaciones y se integra por toda cantidad que perciba el trabajador. Y aquí, estimada
Aquí sí se van a incluir, por ejemplo, la gratificación, la colación, la asignación de movilización, pérdida de caja, desgaste. Acá sí se van a incluir especies avalables en dinero, por ejemplo, una gift card. Si todos los meses le pagábamos una gift card al trabajador, se incluye, se puede incluir. Si todos los meses le dábamos un cheque restaurante de 80.000 pesos, se incluye también porque se puede evaluar en dinero siempre y cuando éstas se paguen mensualmente o se entreguen mensualmente. Si la gift card se la pasamos una vez cada 3 meses, no, pues la gift card queda fuera. Solo deben integrar la base de cálculo aquellos estipendios que se devenguen mensualmente. Por tanto, se excluyen, por ejemplo, las remuneraciones bimensuales, trimestrales, semestrales, los bonos, horas extras, cargas familiares, por no considerarse esta remuneración. ¿Ya? Eso respecto de la base de cálculo del artículo 172. ¿Ya? Y bueno, como estamos un poquito pasaditos en la hora, vamos a dejar hasta acá esta primera parte de las indemnizaciones. Es un tema que no cuesta verlo solamente en una hora, así que vamos a preparar también una segunda parte en donde vamos a hablar de las otras indemnizaciones que nos están quedando pendientes, que particularmente aquí la más importante es la indemnización por años de servicio. Bien, así que les agradezco, Francis, sus intervenciones, bueno, a las personas que nos están viendo también, las personas que nos van a ver en diferido, cualquier cosa, vamos a estar respondiendo sus preguntas en el chat. Y siempre es un gusto estar aquí hablando para ustedes, conversando, discutiendo estos temas que son de gran importancia y que obviamente son parte del rol que ustedes tienen como asesores. Ya ustedes suelen ser la primera línea de alerta, son quienes detectan inconsistencias, quienes advierten riesgos, quienes pueden anticiparse en escenarios complejos, pero también es fundamental reconocer los límites técnicos de cada disciplina, que en mi caso lo hago todo el tiempo, ¿ya? Así que les agradezco su participación, nos estamos viendo pronto, tenemos el próximo 19 otra clase agendada, vamos a estar viendo ahí otro tema y ya la segunda parte de mis sesiones las vamos a estar fijando para posiblemente nuestras clases del mes de marzo. Estando en otra oportunidad, cuídense mucho y nos vemos en el chat. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego, profesor. Chao.